Bien, bueno, atentos a lo que está sucediendo con la cuestión docente y no docente de las universidades públicas nacionales y preguntarte cómo están las negociaciones paritarias, si es que hay abierto algún canal de diálogo. Mira, el canal de diálogo se abre y se cierra, entonces no es un continuo. Tuvimos una reunión el día 28 de mayo con la ministra, la primera reunión que pudimos tener con ella, la ministra Petovelo, ¿no? Ella dijo enterarse ahí del problema, o sea que pese a haber tenido reuniones desde el mes de enero con todos los funcionarios de menor rango, por supuesto, del ministro, la ministra, y ella dice, bueno, esta es la primera vez que ustedes conversan conmigo, acá para mí empieza el conflicto, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso sucedió el 28 de mayo, se había comprometido ella a hacer las gestiones frente a Caputo, que en ese momento vieron que tenemos un gobierno que deja mucho a Estados Unidos, entonces estaba en Estados Unidos, y entonces dice que no es un tema que podamos conversar telefónicamente, cuando venga converso. Eso tendría que haber sido la semana pasada, eso no sucedió. Los trascendidos es que fue el funcionario de menor rango a conversar con Hacienda, con el Ministro de Economía, con el Ministerio de Economía, y por lo tanto no hubo ninguna respuesta, la reunión paritaria no se hizo. Nosotros viajamos a Buenos Aires a asistir a la paritaria como se había acordado para el jueves pasado, quedamos el viernes, eso no sucedió, y al día de hoy tampoco tenemos convocatoria para una nueva paritaria, lo cual es bastante grave porque nosotros tenemos tiempos para que se puedan liquidar los salarios, ¿no? El mes de junio es un mes clave porque se liquidan los aguinaldos y por lo tanto mucha de nuestra economía familiar, pero también otros temas que están asociados a nuestro salario, por ejemplo, las obras sociales, por ejemplo, las cajas de jubilaciones, por ejemplo, los haberes jubilatorios, están atados a la suerte de este sueldo anual complementario. Y entonces es un mes clave, el gobierno no dio ninguna respuesta. Para ese mes clave, porque nosotros tuvimos, como bien informaste, una pérdida salarial enorme, y por lo tanto en el mes de junio tiene que haber una recomposición de esa pérdida para que eso impacte en el aguinaldo y pueda reacomodar nuestras economías, no solamente familiar, sino, por ejemplo, el tema de las obras sociales, que están en crisis, ¿no? Entonces muchas obras sociales están diciendo que van al quebranto, y entonces eso sería un desastre para la salud de toda la población universitaria, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. El gobierno entonces a hoy no da ninguna señal, y después se enmaraña en un secretismo, no conversa con los sindicatos, que somos quienes representamos a los trabajadores y a las trabajadoras, pero tampoco conversa con el Consejo de Rectores, lo que se llama el CIN. Entonces es como si se envolviera en ese secretismo y no sabemos nada de qué es lo que va a pasar. Las promesas del 270%, por ejemplo, eso no se llevó a la práctica, no llegó ese dinero en la universidad, y entonces eso también hace que nosotros, por ejemplo, en la Universidad Litoral, tengamos un rector que, aprovechando esa condición, quitó un derecho que venía desde los 90, que es el reconocimiento de un adicional del 20% por zona a docentes y no docentes que trabajan en la escuela granja, y entonces no solamente tenemos la pérdida salarial general, sino que en la Universidad Litoral la decisión del rector fue meterle la mano en el bolsillo para destinar esa plata, vaya a saber a qué cosa, digamos, porque el presupuesto en ese sentido es bastante opaco para nosotros. Lo cierto es que tenemos ese conflicto general y después conflictos particulares que se dan así, por ejemplo, ¿no? De buenas de primera, el rector dijo, bueno, necesito plata, le saco a los trabajadores y lo gasto en mantener el funcionariado del rectorado. Así que eso es grave lo que pasa. El rector dijo, voy a aprovechar la circunstancia y voy a meter esto. Oscar, Lautaro te saluda. En cuestiones más generales, que vos hacías una acertada descripción de cómo viene el manejo, sobre todo de las autoridades nacionales. A veces, yo supongo que lo deben estar viendo, primero no dar respuesta y después dilatar el conflicto ya es un mensaje muy claro, ¿no? Hacia dónde quieren ir. Claro, eso, porque
digamos, yo entiendo así, mi hipótesis es la siguiente. El 23, que fue la gran marcha, Sí. el gobierno tuvo la primera manifestación pública de que la mayoría estaba en contra de una política que el gobierno había resuelto. Sí, coincido. Había resuelto y que, como ustedes recordarán, dijeron que queremos la universidad arancelada y después dijo, no, eso no es verdad, están mintiendo, están haciendo una operación. Pero era peor que eso, no querían la universidad arancelada, querían la universidad cerrada, que es peor que arancelada. Entonces, esa era su política subrepticia, podríamos decir. Y eso iba, y eso se encontró con una gran mayoría, enorme y clara mayoría, que dijo no, con la universidad no. Y eso el gobierno lo sintió, entonces tuvo que cambiar, porque no venía conversando con nadie, y entonces tuvo que conversar. Conversó con los rectores y las rectoras, ¿no? Y conversó con los gremios. No así con el estudiantado, con el estudiantado, que es su principal activo de votante, no resolvió ninguno de los conflictos con el estudiantado. Pero entonces empezó a conversar con los rectores y se dio una política de fragmentar el conflicto. Entonces primero arregló con la UBA a cambio de votos por la ley bases, ¿no? Y entonces y cada vez el conflicto se intensificaba más. Finalmente el gobierno hizo una propuesta para todas las universidades, que eso, la propuesta la hizo, pero todavía nadie recibió un peso por eso. Y con los salarios vienen dilatando. Tuvimos una primera reunión con Torrendel. En esa reunión Torrendel reconoció dos cosas: que la marcha había sido tan importante que los obligó a ellos a sentarse a negociar, y que él tenía la orden de resolver el conflicto. Torrendel es el secretario de Educación. Y después de eso, que reconocían también la deuda, porque teníamos una pérdida salarial importante. Después nosotros tenemos una situación particular, y es que como nuestros salarios, en todo trabajo hay una escala de salario, una escala de jerarquía. Acaba desde ayudante de primera, cuando uno empieza la carrera, uno es ayudante, después viene jefe de trabajos prácticos, adjunto, asociado, profesor titular. Entonces, esa categoría de docente, que es la primera, que es ayudante de cátedra, tiene un salario tan bajo que se cobra lo que se llama garantía salarial, que es una equiparación para ese salario docente, que es el que menos se cobra en todo el país. Entonces, como eso se acuerda, ese piso salarial se acuerda en la paritaria nacional docente, esa que está en conflicto con CETERA, con UDA, con AMET. Entonces el gobierno resolvió no arreglar esa paritaria, y entonces se mantiene ese valor de referencia, se mantiene igual desde diciembre. Entonces, para la gente que cobraba ese piso, desde diciembre hasta acá, no tuvieron ningún aumento. ¿Me explico? O sea que los que peores cobran, desde diciembre para acá, no tuvieron nada de incremento. Y entonces nosotros tenemos una situación que es que los salarios están tan bajos que un maestro de grado, el que peor cobra en el país, cobra más que ese docente que recién se inicia. Claro. Bueno, es un desastre, digamos. Sí, lo que se me ocurre consultarte es que el conflicto obviamente va a seguir, y supongo que ya deben pensar que hay que hacer más marchas. Mira, nosotros tenemos una dinámica, históricamente, la gente que estudia las protestas universitarias sabe que en junio hay que poder tener una especie de primer cierre, porque nosotros ponemos las notas, terminamos los cuatrimestres, y se pasa al receso de julio, que es donde, además del receso, los estudiantes se dedican a preparar las materias, a rendir, porque nosotros tenemos una universidad que da los finales, digamos, ¿no? Hay pocas materias que ofrecen promoción sin examen. El grueso de los estudiantes estudia y prepara sus materias para poder avanzar en la carrera. Julio es un mes muy difícil para estar en conflicto. Entonces nosotros por eso es que tenemos que resolver el conflicto ahora, porque después entramos en el mes de julio, y porque además si no nos llega el conflicto al segundo cuatrimestre. Y como el conflicto del segundo cuatrimestre está más en escalada que al principio, entonces por eso es que se está planteando, de hecho los no docentes, el gremio de no docentes lo viene planteando, el no inicio para el segundo cuatrimestre. Bien. Ahora, nosotros no queremos ir a ese escenario, lo que nosotros queremos es resolver el conflicto. Sí, total. ¿Entiendes? Porque nosotros estamos efectivamente interesados en que haya enseñanza, que haya aprendizaje, que haya producción de conocimiento, y que lo podamos sostener, porque además
insistimos, el gobierno hizo una apuesta para cerrar las universidades. Entonces nosotros en marzo, ¿qué decíamos? Si nosotros hacemos la lucha clásica, que fue por ejemplo con el gobierno de Fernández el año pasado, nosotros hicimos para el mes de marzo, que empezaban las clases, una semana de paro, una semana de clase, una semana de paro, una semana de clase. Así arrancamos el primer cuatrimestre del año 2023. O sea que cuando nos dicen, ¿y qué hacían antes? Bueno, miren lo que nosotros hicimos. Hicimos, por ejemplo, un paro furioso para poder tener el primer cimbronazo. Ahora la estrategia era distinta. El gobierno quiere cerrar la universidad. ¿Nosotros la vamos a cerrar junto con el gobierno? No, hay que darse otra estrategia. Y la estrategia fue esa, visibilizar, hacer trabajo con estudiantes, sostenerlos a los estudiantes en las clases, en las materias, porque tenemos un desgranamiento enorme, fruto de la malaria económica. Y entonces la estrategia fue esa. Entonces el conflicto se retrasó, pero ahora ese conflicto es salarial, fundamentalmente. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque la luz se está pudiendo pagar, pero la gente no quiere ir a trabajar porque cobra 2 pesos. Sí. Entonces ese es el tema que se da ahora. Entonces, ir al conflicto, ¿qué significa? Que efectivamente esa posición de no inicio del segundo cuatrimestre vaya ganando los corazones de docentes y no docentes, y que tengamos un conflicto fuerte, que es, vuelvo a decir, nadie de la comunidad universitaria quiere eso, pero el gobierno efectivamente lo busca. Sí, porque además tenemos un gobierno que vive del conflicto. Sí, y en su lógica, si se extendería el paro durante, por ejemplo, todo este cierre de cuatrimestre, la vacaciones de julio, usaría la complicación de los estudiantes como argumento para ir en contra de los docentes. ¿Vos estás pudiendo dar clases, Oscar? Mira, yo doy clases, por ejemplo, los días miércoles. Bien. Yo doy clases los lunes, martes y miércoles. Y Esos son los días de clase. Y en ese contacto con los estudiantes... Martes es el primer martes que se afecta. Bien, y en ese contacto con los estudiantes, sí, era para ir a esto, para tu relación con los estudiantes, ¿qué ves? Porque uno, cuando analiza las elecciones, ve que Milei ganó por amplia diferencia entre 18 y 25 años, una población netamente facultativa, ¿Qué percibís cuando los escuchás hablar, cuando les explicás algunos motivos del paro? ¿Ves desilusión, ves esperanza? Porque vemos una imagen positiva del gobierno de Javier Milei que no baja. Entonces uno dice, los chicos están percibiendo la posibilidad de que la universidad pública vaya cortando sus servicios. Mira, ese es un debate. Para lo último que vos decís, esto fue un debate. Nosotros le dijimos en este conflicto salarial que dije con la Universidad Litoral, dijimos esto: miren, uno iba en la Universidad de Buenos Aires, porque yo, como hago trabajo sindical en Buenos Aires, voy mucho a la UBA. En la UBA iba a la Facultad de Medicina, el ascensor estaba cortado porque no se podía pagar la luz. ¿Entiendes? Entonces había que subir los pisos. Los estudiantes obviamente se dan cuenta, porque había un conflicto. Primero, los que no pueden subir al ascensor, cómo llegaban a las aulas, cómo llegaban a los laboratorios, y los otros tenían que subir 14 pisos por escalera. Entonces ese es un conflicto que tenías todos los días. La Universidad del Litoral optó por otro conflicto, disimularlo. ¿Disimularlo qué quiere decir? Miren, acá hay un ascensor, ese ascensor anda, los estudiantes tenían que subir 4 pisos, subían por ascensor como si nada pasara. ¿Se entiende? Entonces la Universidad del Litoral jugó a disimular, a que no se enteraran de que hubiera conflicto. Aunque sí decía, estamos en problemas, ¿entiendes? O sea que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Litoral mostraron el conflicto de manera distinta. Pero otra vez, a la Universidad de Buenos Aires no se le ocurrió meterle la mano en los bolsillos a sus docentes. De hecho, el rector sacó ayer una resolución apoyando el paro, porque sabe que estamos en un conflicto serio. Mientras el rector de la Universidad Litoral optó por disimular el conflicto y meterle la mano a los trabajadores. ¿Me explico? Entonces, sí. Es lógico, el estudiantado percibe distinto, porque dice, ¿cómo va a haber problemas si yo me puedo tomar el ascensor? ¿De qué conflicto? Y los docentes ponemos los fibrones, los docentes llevamos nuestras computadoras para proyectar. Bueno, parece que no hay tal conflicto en la Universidad Litoral. Pero después veíamos que hay muchos conflictos, efectivamente. Por ejemplo, nadie está recibiendo un peso para investigación. Claro. Y entonces, ¿eso quién lo sabe? Y los que hacemos investigación. ¿Los estudiantes se enteran? Poquísimo. Porque los estudiantes ven que todo funciona como tiene que funcionar, ¿no?
Entonces, eso hace que haya poca comprensión efectiva del estudiantado de la Universidad Litoral del conflicto. Ahora, ¿dónde está? Por ejemplo, en el comedor universitario. La gestión cerró una boca de comedor que es en la Facultad de Ciencias Económicas y llevó el menú a 2.400 pesos. Casi nadie puede pagar ese menú, que además hay críticas de que es muy malo. Y hay solo 390 becas de comedor. Entonces, en una población estudiantil como la de la Universidad Litoral, 390 becas es nada. Sí, piensen ustedes, yo me reúno con la rectora de la Universidad de Misiones, la UNAM, y dice la rectora, nosotros pagábamos 5.000 raciones de comida, de becas para estudiantes, y ahora solo podemos pagar 1.200 en Misiones. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, y es una universidad más chica que la Universidad Litoral. El rectorado pagaba 5.000 becas de comedores y pasaba a 1.200. Es obvio que ese es un conflicto enorme y el estudiantado lo ve. Pero acá la Universidad Litoral otra vez trata de simular que no hay conflicto. Y eso también tiene que ver con los posicionamientos políticos. Sí, es interesante el punto que planteás, porque por ahí uno, qué sé yo, desde Santa Fe teniendo semejante oferta académica, pierde quizá la referencia o la dimensión de lo que es que empiecen a cerrar universidades públicas en algunos centros del país, que para alguien que no es de las capitales se le complica muchísimo trasladarse, vivir, ir a estudiar, porque bueno, sería triste que veamos un proceso de desuniversidad, que los chicos en vez de soñar con irse a estudiar a la ciudad, ya empiecen a trabajar en lo que laburaba el padre y seguir siempre así, ¿no? Pero es interesante este último punto de que sin el aval o sin el apoyo claro del rector, la lucha por ahí docente no cobra tanta visibilidad o por ahí no tiene el respaldo que debería tener. Claro, y que además se mete un conflicto que no estábamos preparados para este conflicto, que la universidad nos saque un derecho, ¿no? Uh-huh. No estábamos preparados, estábamos manteniendo el conflicto salarial a nivel nacional. Sí. Entonces, aprovechando eso, en lugar de ajustar en otros lugares, saca ese adicional, que era un derecho, ya le digo, que viene del año 90. Imagínense la gente. Entonces, pueden inventar una cifra en negro para que la gente no se diera tanta cuenta, pero los que ya ingresan a la escuela ingresan sin cobrar ese beneficio. Yeah. Pero entonces, redondeando esta realidad, por supuesto que a mí me gusta ir al aula y tener calefacción. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? Pero cuando yo fui a Sociales, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dábamos reuniones y hacíamos clases y actividad en aulas grandes, sin calefacción y sin que estuvieran prendidas las luces. Entonces, vio que se conoció un día miércoles el acuerdo de la UBA con el gobierno nacional. Sí. Entonces yo voy al martes anterior a una reunión, que era la reunión donde anunciábamos gremios, organismos de derechos humanos, esta marcha, la voluntad de marchar en contra de la ley Bases. Esa reunión se hizo en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entonces, cuando llegamos, yo no alcancé a darme cuenta, pero quienes iban todos los días a la facultad, lo que dicen es, algo pasa acá. ¿Por qué? Porque están las luces prendidas y porque hay calefacción. Entonces, ¿qué había pasado? La UBA ya sabía que iban a estar esos fondos. Claro. Y que por lo tanto podía prender las luces y podía tener calefacción. Ahora, te hago un punto ahí, Oscar, y disculpa que se extienda la charla, pero uno desde acá, sin esa información, sin estar desde adentro de la cuestión docente y en relación a los rectores, uno cuando las semanas previas uno veía a Jacobiti muy luchador contra la ley Bases y por la universidad pública y demás. Cuando sale este acuerdo, uno dice, perdón que el criollo, pero dice, Jacobiti nos cagó de vuelta. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Sirvió para que después ingresen las otras universidades al acuerdo? ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Yo voy a dar mi hipótesis interpretativa, que no necesariamente coincide con la hipótesis de nuestra organización. Yo creo que
cualquier gestor, cualquier funcionario que esté a cargo de la universidad siente la tensión de que el ascensor de la facultad deje afuera a los estudiantes que no pueden ir por la escalera para cursar, digámoslo así. Entonces, cuando se abre el conflicto universitario, lo principal que pasó fue una unidad. Esa marcha la pensamos primero en el mundo sindical, después se sumaron los estudiantes, las organizaciones estudiantiles y por último el rectorado, lo que se llama el CIN, el Consejo de Rectores. Entonces, eso fue una unidad que se consigue en la malaria, ¿no? Y entonces pensamos, este conflicto o nos unimos o el conflicto nos va a cerrar la universidad, efectivamente. Entonces la Universidad de Buenos Aires era la que más estaba con el conflicto. Primero, es la que más dinero recibe, generalmente, pero además donde el conflicto por el sostenimiento era más grave. Porque no es solamente que optaban por tener las luces apagadas, sino que efectivamente no podían pagar la energía eléctrica. Yo fui a la Facultad de Ciencias Exactas. Miren, los laboratorios tienen infinidad de equipos de frío, porque sin que haya equipos de frío y heladeras no se pueden mantener las muestras, los cultivos, las cuestiones de investigación en biología. Eso requiere de gastos de frío enormes. Y eso estaba en peligro, efectivamente. Entonces yo creo que eso es un acicate para cualquier dirigente, ¿no? Entonces yo digo, y bueno, los que llaman del gobierno, tal cosa, arreglo, con la perspectiva de que arreglen el resto. Evidentemente hubo un acuerdo político que excedió eso. Jacobiti, después salió el grupo de radicales a decir, hemos vendido el voto, porque a cambio de fondos para la Universidad de Buenos Aires. Eso les salió mal, digamos, salió mal para la Universidad de Buenos Aires, o los dirigentes de la Universidad de Buenos Aires, y salió mal para los radicales también, digamos, ¿no? Porque, como nosotros les contestamos, la universidad no es una prebenda, no es que cambiamos universidad por votos, no, nosotros queremos la universidad abierta en todos los lugares. En todos los lugares necesitamos que la universidad esté abierta, porque los estudiantes no están en la Universidad de Buenos Aires solamente, sino que están distribuidos en todo el país, etcétera. O sea que, y eso es lo que después fue punta de lanza para que hagan este acuerdo, que todavía no se recibieron los fondos, pero hay un acuerdo entre el gobierno y los rectores. Entonces yo miro en esa lógica. Bien. Que Jacobiti hace política partidaria, lo sabemos todos. Pero en todos los rectorados, piensa en la Universidad del Litoral, nosotros tenemos un personaje como Barletta. Barletta fue rector, armaron un concurso para que él fuera docente, y después fue rector, y después fue intendente, y después fue embajador. Esas son las universidades, los partidos políticos que juegan en las universidades tienen esa característica, sobre todo algunos partidos muy burocráticos, ¿no? Entonces Jacobiti hace política así, como hace política en la Universidad Litoral. Claro. El staff del elenco de gobierno de la Universidad Litoral, que acompañó desde el primer día que Alfonsín empezó, el 10 de diciembre de 1983, el radicalismo tomó la Universidad Litoral y el radicalismo conduce a la Universidad Litoral hasta el día de hoy. El radicalismo, sin ningún matiz político. En la Universidad de Buenos Aires conviven el radicalismo, el peronismo y otras fuerzas. Acá el radicalismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El radicalismo, todos los funcionarios, porque está Barletta, pero después está el rector, quien fue rector, que se llama Cantar, que es diputado, y después estaba Estorero, recordará usted, y entonces todos los rectores más o menos han visto eso. Y eso funda una tradición. Yo soy crítico de esa tradición, porque para mí la universidad no puede ser una plataforma que catapulte a la gente para ir a la política de partido. Y eso es lo que yo creo de la universidad. Y hay un rector, que fue el primer rector electo por la Universidad Litoral, que se llama Josué Goyán, que él fue rector, el primer rector, glorioso rector de la Universidad Litoral, y entonces le vinieron a decir que sea candidato a gobernador. Y él les dijo, yo soy universitario, yo hago universidad. Y entonces, bueno, se dedicó a hacer eso. Entonces, ese rector, ese paradigma se ha roto, digamos. Entonces, los partidos políticos de la universidad hacen esa. ¿Y eso es negativo para la universidad? Sí, y son parte de las discusiones. Pero está bueno que la universidad sea un espacio político. Totalmente. Eso significa el espacio de cogobierno.
Después uno puede hacer otras críticas, pero en la universidad todo el mundo hace política, algunos hacen políticas partidarias, otros hacen políticas pensando que el partido tiene la universidad como casa, etcétera, etcétera. Son debates que siempre está bueno que la ciudadanía se entere de esos debates, que participe, pero que defiendan la universidad, porque la universidad es demasiado importante, demasiado clave para este país, como para decir que eso ensombrece el papel social de la universidad. Sí, y ojalá que en algún momento podamos sentarnos acá en el piso a discutir justamente sobre esas cuestiones, sobre qué papel tiene que tener la política partidaria de la universidad, cómo deben ser las elecciones de los rectores, cómo debe ser también manejado los centros de estudiantes, pero discutir eso sobre la base de, por supuesto, la existencia de la universidad pública, la ampliación de la universidad pública y sueldos dignos para los docentes y los no docentes también, que hoy se encuentran en lucha por 48 horas más, previo a la votación de la ley bases y también en el medio de la discusión paritaria. Pero qué lindo sería poder discutir todas esas cuestiones sobre otro piso que no es el que tenemos hoy. Así que te agradecemos mucho la comunicación y nada, estaremos acompañando la medida de fuerza. Gracias a ustedes por estar interesados en el mundo universitario y sobre todo por el conflicto salarial que estamos disputando ahora. Por favor. Gracias. Oscar Vallejos es dirigente de ADUL.